¿Cómo destaca la parábola de las ovejas y las cabras la importancia de predicar? Escuchemos a nuestro hermano Nájera. Por años pensábamos que las personas eran ovejas o cabras según cómo reaccionaban a la predicación. En la actualidad, a muchos de nosotros nos ha tocado experimentar todo tipo de reacción de las personas en la predicación. A veces experiencias buenas y en otras experiencias no muy buenas. Si reaccionan bien, decimos, van por buen camino, son ovejas. Pero si reaccionan mal, dicen, es una cabra. ¿Eso es correcto? Veamos lo que nos dice un artículo de la Atalaya del 15 de octubre de 1995. Ahí se nos explica que Jesús juzgará a las personas cuando llegue su gloria durante la gran tribulación. Con eso nos queda claro que nadie será juzgado antes de la llegada del Hijo del Hombre, es decir, Jesús. Le damos gracias a Jehová por ayudarnos a entender esta historia y las otras historias de Mateo 24 y 25. Por hoy tenemos que tener en cuenta muy presente la importancia de conocer los personajes que componen esta historia o parábola de las ovejas y las cabras. En primer lugar, tenemos ¿quién representa el Hijo del Hombre o Rey? Jesús. En segundo lugar, tenemos quienes representan los hermanos del Rey, a los que Jehová ha ungido y elegido con Espíritu Santo. Y en tercer lugar, quienes representan las ovejas y las cabras, las personas de todas las naciones. ¿Y estas cuándo serán juzgadas? En la parte final de la gran tribulación. Pero recordemos que Jesús decidirá quiénes son ovejas y quiénes son cabras. ¿Cómo? Al ver cómo ha uno tratado a los hermanos, ¿verdad?, que quedan en la tierra. En este caso, a sus hermanos ungidos. Pero pensemos, ¿esta historia nos muestra lo importante de la predicación? ¿Cómo lo sabemos? Leamos Mateo 10, 40 al 42. Dice, el que los recibe a ustedes, me recibe también a mí. Y el que me recibe a mí, recibe también el que me envió. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá galardón de profeta. Y el que reciba a un justo porque es justo, recibirá galardón de justo. Y cualquiera que dé de beber tan solo un vaso de agua fría a uno de estos pequeños porque es discípulo, de cierto les digo, de ninguna manera perderá su galardón. ¿Por qué iban a necesitar ayuda los hermanos de Cristo? Recordemos algo muy importante. Esta historia es solo un ejemplo. Jesús no estaba hablando de separar ovejas y cabras reales. De forma parecida, no quiso decir que las personas iban a ser distinguidas como ovejas literalmente por darles ropa, comida, incluso visitar a los hermanos cuando estuvieran en prisión, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiso decir? Que solo llamaría ovejas a quienes reconocieran a los ungidos como hermanos de Jesús y los apoyaran en los últimos días. Así que Jesús también los llamó justos. Pero, ¿cómo pueden las ovejas ayudar a los hermanos de Cristo? Veamos Mateo 24, 14.
y estas buenas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús estaba hablando con sus discípulos de lo que iba a pasar en los últimos días. Les había dicho que en ese tiempo habría de predicar el reino por toda la tierra. También les había contado la historia de los talentos. Recordemos lo que Jesús les decía a sus hermanos ungidos, que debían esforzarse por mantener la predicación. Entonces, aunque Jesús les dio los talentos a los ungidos, ¿todos debemos de participar en la predicación? Sí. De otra manera, ¿cómo podría predicar a toda la tierra antes del fin, si hoy día solo quedan unos pocos ungidos en la tierra? En la historia de las ovejas y las cabras, Jesús dijo, las ovejas deben ayudar a los hermanos ungidos. Pero ¿cómo iba a ser eso posible? Una de las principales formas es apoyarlos en el servicio de la predicación de las buenas nuevas del reino. Entonces, ¿basta con que los apoyemos dándoles ánimo o donando dinero para el servicio de la predicación? No. Recordemos que el apoyar a los hermanos ungidos de Cristo en la predicación es un honor y lo más importante. Así que, hermanos, no olvidemos las palabras de Revelación 7, 1 al 3, en donde se nos indica que pronto los ungidos que quedan en la tierra recibirán su sello final. Entonces empezará la gran tribulación. Para concluir, veamos la siguiente imagen en los monitores, por favor. Hermanos, meditemos en esto. Si queremos que Jesús decida que somos ovejas, apoyemos a sus hermanos ahora. ¿Cómo? Mediante la predicación. Gracias, hermano Nájera. Usted hizo tal como decía el libro Beneficios, de con los ademanes, movía las manos, movía la cabeza, movía los ojos, todo lo hizo, hermano. Y eso es lo que es estaba trabajando en ademanes o expresiones faciales. También intensificó los sentimientos, tal como dice el libro. Así es que hizo ademanes como lo hizo Cristo Jesús, porque la Biblia lo menciona. Por ejemplo, Mateo 12, 48 y 49 muestra que Jesucristo movió las manos cuando hablaba a los discípulos. Y también los apóstoles también lo hicieron, así como lo hizo Cristo Jesús. Así es que los ademanes son tan importantes porque le dan vida a un discurso. Gracias, hermanos, por su buena participación. Vamos a seguir adelante ahora.